¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como les habíamos anunciado, nuestra entrevista hoy en Telebuen Día es con el senador por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, a quien le agradecemos su presencia en estudios. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, un gusto estar. El Partido Colorado designó ya a su primer representante para los cargos en el gobierno. ¿Cuándo hará lo propio el Partido Nacional? Primero, decir que es un muy buen nombre. La verdad que la designación del Partido Colorado en Robert Silva creo que es un muy buen nombre para el Instituto de Evaluación Educativa. Una persona preparada, capaz, solvente, sólida. El Partido Nacional seguramente esta semana esté procesando los nombres entre Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, obviamente los líderes de los dos sectores del Partido Nacional, obviamente con ponderaciones diferentes, pero la idea es cuanto antes empezar a enviar los nombres con los currículum para las venias correspondientes. O sea que todavía no se puede conocer ningún nombre del Partido Nacional, no hay ninguna designación ya comunicada, ya oficializada. No hay ninguna hasta el momento. ¿Y es verdad que el representante del Partido Nacional en ANCAP va a ser una persona de su confianza? No, va a ser una persona de confianza del sector y de Luis Lacalle Pou, y obviamente nosotros en este tema tenemos un interés especial en el tema energético, en el tema combustibles, hemos hecho propuestas en el tema combustibles. La única propuesta que hay en tema combustibles, el único cambio en los dos gobiernos del Frente Amplio fue un proyecto nuestro cambiando la tributación del gasoil, cambiando el IMESI por IVA para que pueda ser deducible o deducible contablemente para los sectores productivos. Después el gobierno lo topeó. Pero bueno, en el tema combustibles, en el tema déficit en ANCAP, en el tema energético en general, nosotros hemos seguido este tema en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, lo vamos a seguir también en la Cámara de Senadores, es un tema que nos interesa y obviamente vamos a estar muy arriba de la gestión. Y estaba allí puesta una de las trabas, más allá del mecanismo de selección, pero tanto blancos como colorados querían estar en ANCAP especialmente. No necesariamente, lo que se estuvo definiendo fueron criterios, que era lo más importante. Cuando uno tiene una negociación y obviamente el gobierno decidió ofrecer determinada participación acotada en determinados organismos, no en otros. A ver, quedó afuera 3 lugares que para mí son trascendentes. Yo creo que el gobierno, yo no comparto la decisión del gobierno en ese sentido, dejar afuera la oposición nada más ni nada menos que la educación, nada más ni nada menos que la educación, quizá con los peores resultados de gestión. En la salud, en ACE, vaya si tuvo un papel la educación, la oposición en la gestión de ACE pasada, y en el Banco de Previsión Social, quien se lleva la mayor parte del presupuesto. En el resto fue acotado y además había un representante de la oposición, así fue ofrecido por organismos. Por eso yo salí a decir después que llegamos a un acuerdo entre los 3 partidos de la oposición sobre el criterio, que fue lo que en definitiva viabilizó la posibilidad de llegar al acuerdo. Yo quiero reconocer que el jueves tanto Germán Cardoso, que estuvo aquí la semana pasada hablando de este tema, secretario general del Partido Colorado, firmó una nota donde se determinaban qué partido designaba un director o directora para cada organismo. Pablo Mieres, Partido Independiente, y quien habla en representación del Partido Nacional, así había sido designado por el directorio. Resolvimos enviar una nota con ese acuerdo, y una vez que llegaron a cómo se elegían los criterios o definían los criterios, fue fácil llegar a un acuerdo. Destacar 2 cosas. Primero, la buena voluntad de acordar de todos los sectores de la oposición. Y lo segundo, yo lo dije y lo reitero, estoy convencido que al haber un representante de la oposición por organismo y no 2, me parece que el talante y la actitud que tenga que tener, lo dije en la reunión con los demás partidos, todos coincidieron, que tenga que tener el representante de la oposición en ese organismo, no solo representar al partido que lo designó, sino a toda la oposición. Busquemos un mecanismo para que toda la información esté informada de lo que pasa en el organismo, pero además reciba insumos, ideas y propuestas para lo que tiene que ver con con las 2 misiones más importantes de los directores de la oposición en las empresas públicas, que están cuidando plata de todos, no solo el gobierno. Por eso es importante la participación, que es el control y la gestión. ¿No se extendió demasiado la negociación? A mi juicio sí, pero en esto uno intenta y juega con las realidades. Obviamente que sí, a mi juicio se extendió un poco de más. ¿Y la traba estaba en Vamos Uruguay? Hubiera sido deseable quizá en los primeros días de marzo o a mediados de marzo, terminamos en los primeros días de abril. Bien, la última con relación a ANCAP. ¿Entiende que el representante de la oposición en el directorio
tiene que solicitar de orden la realización, por ejemplo, de una auditoría de la pasada gestión? A ver, va a ser 1 en 4, ¿verdad? Por eso la solicitar. Sí. La decisión la define el directorio. En nuestro programa de gobierno estaba ese tema, pero no solo en ANCAP, estaba en todos los organismos. No solo en ANCAP, en todos los organismos. En nuestro programa de gobierno, el programa de Luis Lacalle Pou, va a ser un día cero, una puesta a punto de cómo se encuentra el organismo o cada uno de los organismos al inicio de la gestión. Particularmente ANCAP es quizá la empresa más importante del Uruguay, factura más de 4.000 millones de dólares por año, es la principal empresa y obviamente además es pública, tiene un conjunto de 18 empresas bajo el grupo ANCAP, la mayoría en el derecho privado, de propiedad estatal pero en el derecho privado. Algunas están empezando a cotizar en bolsa, en las que funciona el derecho privado. Una de las cosas que nosotros habíamos insistido, que una parte del paquete accionario para financiarse no busquen financiamientos externos, sino buscar muchas veces capitalizarse a través del interés del ahorrista uruguayo, darle posibilidades de inversión al pequeño ahorrista uruguayo, y va nada más ni nada menos con la garantía del Estado. Pero es una empresa que está en una situación muy particular. El déficit del 2013 fue 180 millones de dólares, el 2014 va a tener un déficit parecido o superior, y obviamente estamos en un momento donde además las tarifas públicas, particularmente las energéticas, particularmente la de combustible, está muy cuestionada. Nosotros las cuestionamos, yo creo que hay margen para tener un combustible mucho más barato, estamos hablando capaz que de un 14% más barato, y creo que no lo hicieron en función de tratar de amortiguar un poco el déficit que se venía del 2014. Al pan, pan y al vino, vino, van a pedir o por lo menos el director representante de la oposición en ANCAP va a pedir una auditoría, y yo eso lo quiero preguntar, así como la gente lo menciona. ¿Ustedes tienen sospecha de que hubo irregularidades en ANCAP en la pasada gestión? En esto uno no puede entrar con preconceptos. La verdad, yo creo que en ANCAP... Es un tema que estuvo presente en la campaña. Sí, nosotros fuimos críticos con algunas decisiones de ANCAP y con algunos temas de gestión, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión financiera de ANCAP, muy críticos en cómo se endeudó ANCAP, el descalce financiero que tuvo, la falta de previsión, las advertencias que hubieron que no se cumplieron, bueno, las inversiones, si era el momento para hacerlas, o por lo menos el mecanismo que hacerlas fue el adecuado. En ese sentido, yo creo que una vez que se designe el director de ANCAP, vamos a estar colaborando con él, y obviamente también, en este caso, Luis Lacalle Pou, para no solo la designación, sino también en cuál va a ser el criterio de la actuación. Acá los directores son todos representantes políticos, más allá de su perfil técnico, o su formación o de idoneidad, son representantes políticos porque lo designan partidos políticos, y en este caso además con el componente que yo le decía, no solo con la responsabilidad de representar al partido que lo designa, sino también, como hay un solo representante de la oposición, tener vínculo con todo el resto de la oposición. Estamos a menos de 15 días de las elecciones departamentales. ¿Qué expectativa tiene de cara a lo que va a acontecer? A ver, si viniera un extranjero ahora, se pusiera a mirar la propaganda televisiva, lo primero que nos va a preguntar es qué partido gobernó hasta ahora, porque si uno ve la propaganda de Topolánqui o de Martino o Topolánqui, nadie se hace cargo de la gestión anterior, y mucho menos de esta que está terminando con el menor nivel de aprobación en la historia de una gestión en Montevideo, una mala gestión. Nadie se hace cargo y empiezan a prometer cosas, promesas de todo tipo, hasta boletos para los trabajadores, de todo tipo, como si no hubieran gobernado 25 años con mayoría absoluta en la Junta Departamental. Entonces decirle, miren, Topolánqui, Martínez, Topolánqui es Frente Amplio. Si querés menos Frente Amplio, no vote más Frente Amplio. Aquello, yo sentí por ahí, y está bueno que capaz que lo digamos en esta instancia, de muchos quizá votantes de otros partidos, no del Frente Amplio, muchos de los que votaron en blanco, de los indignados, y quizá algunos que votaron otros partidos, Partido Nacional, Partido Colorado, dicen, miren, vamos a votar tal para que no gane tal, vamos a votar a Daniel Martínez para que no gane Topolánqui. Primero, yo no coincido con el concepto de votar para evitar, del voto por la negativa. Yo creo que el voto es convencido por la positiva para hacer. En segundo lugar, la interna del Frente Amplio. La interna del Frente Amplio está laudada, a mi juicio está laudada, es Daniel Martínez. ¿Por qué está laudada? Y bueno, todos los datos, todas las encuestas nos dicen que Daniel Martínez se despegó
en la interna del Frente Amplio. O sea, si quieren incidir en la interna del Frente Amplio, me parece que ya no tiene con esa sentido. lógica está laudada también la elección. Porque los datos coinciden en que el Frente Amplio tiene una ventaja apreciable con la concertación. Sí, pero es que yo creo que la gente, a partir de estos días, cuando se mete más en la campaña, uno recorre todo el tiempo Montevideo y el interior, pero particularmente Montevideo, y está bastante fría con respecto a la elección departamental. Y Eso es verdad, Montevideo tiene un clima que es totalmente distinto al del interior. Muy fría porque la cercanía con el tema intendencia, con el tema alcaldías es muy diferente al interior. Con las alcaldías ni que hablar. Ni que hablar, ni que hablar. Pero en el interior uno ve al intendente y al alcalde todos los días. Claro. Acá es una cosa muy fría. Es más, la mayoría pregunta, y nosotros le pedimos a la Corte Electoral que hiciera por lo menos un comunicado, un spot, un aviso de televisión diciendo lo que se vota. El voto es obligatorio, el 10 de mayo, estamos a 15 días. El voto es obligatorio, se votan intendentes y ediles, pero además se votan en cada uno de los municipios alcalde y concejales. Bueno, ¿quién puede votar en cada municipio? Para votar un alcalde del municipio tenés que tener la credencial de ese municipio, no podés votar en el municipio tal, con tu credencial, un alcalde de otro municipio. Bueno, todo ese tipo de cosas le estamos pidiendo a la Corte Electoral que haga algo muy didáctico para la gente. Pero en ese sentido yo creo que la gente empieza a despertar que en 15 días hay una elección en Montevideo, que es 5 años más de Frente Amplio o no, después de 25 hay 5 posibles años más o no, y yo creo que está laudada la interna del Frente Amplio. Lo que no está laudado hoy definitivamente, a mi juicio, es la Intendencia. Hay todavía algunas posibilidades, porque creo que el modelo del Frente Amplio está agotado. ¿Será ahora o será dentro de 5 años? Pero las bases hay que generarlas. Si decimos que no es ahora, porque la gente decidió darle otra chance al Frente Amplio, más allá de las promesas o de lo que no hicieron, yo creo que hay un componente además muy fuerte, es decir, los contrapesos en la política, los contrapesos en la gestión. Esta gestión municipal que termina con un déficit histórico, con errores históricos de los cuales nadie se hace cargo, con una recaudación récord de 1.700.000, 800.000 dólares por día. Y sin embargo, con la falta de gestión, bueno, más que nunca necesita control en la Junta Departamental y guarda con aquello de empezar con el voto útil y decir, bueno, votamos al que hoy aparece con más chance para ganar. Un voto útil para el Frente Amplio termina siendo inútil para el cambio, mucho menos inútil para el control. Si llegan a ganar y además ganan con una mayoría especial, que está prevista con los 21 ediles, bueno, hasta la enajenación no necesita ni siquiera autorización de la Junta Departamental. Yo creo que eso no se va a dar, creo que hay una posibilidad de que la concertación, que hoy es el partido de los indignados, de los rebeldes, los que se resisten a 5 años más al Frente Amplio, tenga chance de votar muy bien, ojalá ganar y si no estar muy cerquita y funcionar como contrapeso. ¿Y si Novik es el más votado de la concertación, es un mensaje para el sistema político? Que venga alguien de afuera, del mundo empresarial, que haga una campaña en poco tiempo y eventualmente que se posicione como el líder de la oposición en Montevideo, ¿es un mensaje? Yo creo en la democracia representada por los partidos políticos siempre. Creo que da muchas garantías eso. Obviamente tiene una significación, tiene un mensaje. Hay que ver cómo fue el proceso, ¿no? Recordemos el Partido de la Concertación, cómo se creó entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Después representó a mucho más que eso, pero hubo una convención. El Partido Nacional le prestó convencionales a Novik y el Partido Colorado también para poder hacer esa alquimia que pudieran haber 3 candidatos. Recordemos, el Frente Amplio durante toda la vida política dijo un programa, un candidato. En esta elección, producto de que había algo mucho más armado del otro lado en Montevideo, dijo, bueno, abrimos el paraguas y contra lo que dijimos siempre, hay 3 candidatos y no sé si no hay 3 programas. En el caso del Partido Nacional, el Partido Colorado, lo que hicimos fue una convención, salió un candidato en la convención el más votado que es Álvaro Garcés y 2 empatados que fue Rachetti, el del candidato del Partido Colorado. Después los problemas que hubieron vinculados que se bajó Ney Castillo y asumió Rachetti la titularidad de la candidatura por el Partido Colorado y Novik. O sea que Novik surge a partir de un acuerdo político del Partido Nacional y del Partido Colorado. Representa otra cosa. A mí me interesa, más allá de lo que digan los candidatos, Garcés representa al Partido Nacional y Garcés además tiene esto, que es muy importante. Esto es una cosa seria con propuestas para Montevideo, para gestionar Montevideo.
para gestionar y propuestas en cada uno de los 8 municipios. Este programa está elaborado por los 200 técnicos, colaboraron los 200 técnicos que participaron haciendo el programa del Partido Nacional de Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Garcés tiene el respaldo del Partido Nacional, o sea, importa mucho un candidato saber qué es lo que hay atrás. En el caso de Álvaro Garcés, atrás está el Partido Nacional. Y atrás están los 200 técnicos del Partido Nacional, los ediles que hoy tiene el Partido Nacional, los legisladores, está Luis Lacalle Pou, está Jorge Larrañaga, y eso yo creo que a la gente termina dándole garantías, por lo menos, de qué es lo que va a pasar si Álvaro Garcés gana la intendencia. ¿Y la suerte de la concertación depende del resultado electoral? Bueno, por lo menos merece un análisis, obviamente. Los procesos, más allá de todas estas vicisitudes de las candidaturas y cómo se forjó todo. En política no son inmediatos. No es todo o nada en función de una elección. Hay procesos que llevan mucho tiempo. Uno habla con gente en Canelones, por ejemplo, y dice, ¿saben qué? A raíz de lo que marcan las encuestas, capaz que hubiera sido bueno que la concertación hubiera estado en Canelones y en Montevideo. Estaríamos hablando de otro cantar. Bueno, cuando yo te hablo de los análisis, te hablo de los análisis no solo de la experiencia de concertación en Montevideo. Vamos a ver cómo sale, vamos a ver cuánto vota. Yo creo que va a votar muy bien y que Garcés va a ser el candidato más votado de la concertación y ojalá tenga chance de pelear la intendencia o andar muy cerquita y tener muchos ediles para contrapesar el poder del Frente Amplio y no dejarle las manos libres para que hagan lo que quieran. Pero el análisis de la concertación no solo tiene que circunscribirse a lo que pasa en Montevideo. Quizá después de que tengamos el resultado en todo el país, tengamos que hacer un análisis más profundo sobre la posibilidad o no de buscar algunos otros lugares donde poder hacerlo. En algunos lugares se está haciendo de hecho, ¿verdad? En algunos departamentos se está haciendo de hecho la concertación. No por la vía institucional, sino por la vía de los hechos. La gente vota tal o cual partido en función de las posibilidades de ganar. En algunos departamentos hubo candidaturas un tanto débiles para justamente que se proponga esto de que los votantes de uno u otro partido apoyen a uno u otro candidato con mayor chance electoral. Porque los dirigentes políticos lo primero que tienen que hacer es escuchar a la gente. Y si la gente quiere votar a tal, me parece que tiene que adaptarse a esa realidad. Ya que hablamos de escuchar a la gente, hay quienes dicen, bueno, miren, esto es así, si a Garcés le va mal en Montevideo, el costo político lo va a pagar Lacalle Pou, porque estaba la candidatura de Gandini y Lacalle Pou reconoce que fue una decisión personal de él que Gandini no fuera candidato. Ahora, si el Partido Nacional llega a perder Paysandú, la responsabilidad va a ser de Larrañaga, porque Luis Lacalle Pou, o el sector de Luis Lacalle Pou, no tiene un candidato en tierras sanduceras. ¿A ustedes les parece que esto también está en juego en las elecciones del 10 de mayo? No sé si hablar del liderazgo del partido, porque eso lo tiene claramente Luis Lacalle Pou, pero sí que hay pequeñas batallas electorales que también se juegan y que en parte de eso está el respaldo al líder político. Lo que pasa cuando uno se juega, uno no hace ni lo que quiere ni lo que puede, hace lo que debe. Y ahora es respaldar a Álvaro Garcés, es el candidato del Partido Nacional, lo respalda Luis Lacalle Pou, lo impulsó Luis Lacalle Pou y lo respalda Jorge Larrañaga. El Partido Nacional está atrás de Álvaro Garcés. El partido, sus legisladores, sus líderes, sus técnicos, o sea, le damos una estructura de respaldo muy importante. Después de la votación veremos cómo se dan las cosas. Y veremos no solo el resultado, sino veremos el proceso. La interna, previa a la interna, cómo vota cada sector dentro de la interna. Estamos hablando de junio del año pasado, ¿verdad? Los candidatos que aparecieron, los que después salieron. Lo veremos en Montevideo, lo veremos en Paysandú, lo veremos en Cerro Largo. Si en Paysandú tuvo ganas o no de tener un candidato. ¿Nosotros? Sí, se quedó con las ganas de tener un candidato. Sí, nosotros propusimos un candidato. Un candidato, obviamente que se da la situación muy parecida a Montevideo. Había 3 candidatos en la convención. Hay uno que tiene que salir primero y 2 empatar. Es el mecanismo para que pueda haber 3 candidatos a la intendencia. Había uno que era Bertil Ventos, que tenía los votos suficientes. Estaba el nuestro, Juan Carlos López, era Juan Carlos López, Lópezito. Conocido por todos. Conocido por todo Lópezito. Y había otro candidato también de Jorge Larrañaga. Había 2 candidatos más de Jorge Larrañaga. Habían 2 que tenían los votos y el tercero, para poder salir, estaba entre Lópezito, representando a Luis, y otro de Jorge Larrañaga. Ninguno de los 2 teníamos los votos para tener por sí mismo la candidatura. Y bueno, alguno tenía que ceder a
a costa de que hubieran solo 2 candidatos y el proceso hubiera sido mucho más complicado con 2 candidatos que con 3. Y bueno, no me acuerdo, esa noche yo estaba en Paysandú en la convención y al otro día también, y hablando con Luis, bueno, se decidió bajar la candidatura a Lópezito, pero al otro día ponerse a trabajar para mantener la intendencia de Paysandú y hacer un acuerdo con Bertil Ventos en este caso, pero con un perfil diferente, con una lista propia que representa a Luis Lacalle Pou en Paysandú. Le agradecemos su presencia aquí esta mañana. Gracias. Volvemos a conversar en breve seguramente. La pausa y enseguida estamos con más información.